espero que todos estén acompañándonos desde sus casas y que estén gozando de muy buena salud. Me gustaría abrir boca para romper hielo con, siendo tema regulatorio, ya nos decía David Rosales, viene preparado para platicar. Y pues David, arráncate porque hay mucho de qué hablar. Bienvenidos todos otra vez. Muchas gracias, Erika, y muy buenas noches a todos. Como siempre, una semana llena de información nueva, curiosa. Nos sorprendió un poco, hay veces que decimos que ya no nos puede sorprender esta administración o este gobierno, pero yo creo que sí, todavía nos van a seguir sorprendiendo. Nos sorprendió el senador Monreal realizando una propuesta, una iniciativa de ley para una posible fusión de los órganos reguladores de distintos sectores que tienen atribuciones en materia de competencia económica, que son IFETEL, COFECE y la Comisión Reguladora de Energía. Buena parte de los comentarios en prensa se centraron principalmente en IFETEL y COFECE. Voy a tratar de comentar un poquito más sobre los aspectos que tienen que ver con la CRE en esta ocasión, porque de alguna manera es en general lo que más interesa a este grupo, que nos sigue todas las semanas, al colectivo de We Need Energy, y porque creo que de alguna manera es a través de lo cual me será más fácil encontrar los ejemplos sobre cuáles serían las implicaciones de este tipo de acción. Como referencia, el caso español fue citado por el senador Monreal. El senador Monreal habló del caso español como un ejemplo de que esto puede realizarse, y también manifestó que había una clara razón en cuanto a lo presupuestal, porque de alguna manera parecería que es más barato contar con en lugar de 3 instituciones, con una sola, porque manifiesta que tienen atribuciones que se sobreponen y como una estrategia en general para tener una mejor actividad o conocimiento regulatorio. Lo primero que quisiera mencionar antes de pedirle a Daniel que también nos fuera aportando otros aspectos sobre la iniciativa, es que existen 2 condiciones que no se mencionan en la exposición de motivos que son muy importantes. Primera, que el caso español, particularmente en lo energético, pero aplica a todos, tiene un contexto muy relevante que es la regulación de la Unión Europea, misma que brinda un paraguas muy claro de reglas aplicables para todos los miembros de la comunidad y que requieren ser tomados en cuenta para cualquier evaluación. Si ya existe una regulación continental, entonces la regulación local puede voltear a ver ello y no necesariamente entrar a todos los aspectos en donde haya redundancia. Y la segunda es que el caso español, de todos modos, parece que no estaría saliendo bien con este cambio regulatorio. Es al final un ejercicio político que el propio conjunto de la opinión pública española está criticando con intensidad, porque tiene una serie de deficiencias, destruye el conocimiento regulatorio construido a lo largo del tiempo, tiene altísimos costos de corto plazo por el atraso en la ejecución de nueva regulación, de otorgamiento de permisos, que van a causar, sin duda, si esto camina, un montón de incertidumbre sobre el sector y otro atraso y otra dificultad para operar en los sectores. Esto aplicaría tanto para oil and gas como para electricidad. Y por último, tiene, creo, una mucho mayor afectación de largo plazo muy grave. O 2. La primera es que destruye nuevamente interés que podría existir, si es que algo queda, por seguir invirtiendo en el país, porque un país en donde las reglas cambian a cada rato se vuelve menos atractivo para la inversión. Y segundo, tiene otra vez un fuerte impacto de crear que existirá mucha mayor incertidumbre sobre el devenir de la regulación en las distintas materias. Terminé comentando, antes de pasarle la bola a mis colegas, que es muy diferente, además de fondo, las atribuciones de COFECE contra IFETEL y la CRE.
COFESE y la CRE se complementan de manera muy razonable y muy rica, con distintos expertices. Tienen distinta razón de ser, no son contradictorios, no es que jalen los dos para cierto lugar y entonces necesites que se mantengan así, pero son complementarios, sí son diferentes, tienen un leitmotiv distinto. La CRE tiene el motivo de protección al usuario en lo particular, la COFESE en materia de competencia económica, y eso los lleva a distintas experticias y distintas razones de ser. Y FETEL tiene ambas responsabilidades y atribuciones para su sector en lo particular. Presentan todos estos, entonces, conocimientos técnicos muy profundos. Pensar solamente en que va a haber redundancia entre las tres instituciones me parece pobre, corto de miras, y requerirá una serie muy compleja de evaluaciones posteriores, y creo que hay que defender a nuestros órganos reguladores. Una última cosa que no quede duda, hacer esto requeriría un cambio constitucional, mayoría en cámaras, y para ello pues hay todos unos retos por avanzar. Antes de pasar al tema jurídico, a mí me gustaría hacer una cápsula para hacer comercial de nuestros amigos abogados que nos acompañan. Están estrenando parte de un colectivo y tienen ya su propia arroba tuiteame derecho. Todos síganla, seguramente se platican muchos temas de energía, platican temas regulatorios y todo lo que tiene que ver acerca de lo que han estado viendo de acciones jurídicas, finalmente de interés ahora bastante público. Arroba tuiteame derecho, con UI como suenan, esta vez no con W. Así es que, señores de Tuiteame Derecho, Daniel, Santiago, bienvenidos ustedes, adelante. Pero sí, síganos, es otro rollo. Igual la lógica es platicar temas bastante aterrizables, pero pues como va a haber energía, va a haber derechos humanos, va a haber licitaciones, entonces es un semillero de muchas voces ahí que también van a estar escuchándose. Me parece, creo que la parte que comenta David sobre la propuesta es muy interesante, y rescato la palabra complementarios cuando se refería al tema de CRE y de COFESE. Y eso es un poco algo que la propuesta ignora. Si bien se basa en un antecedente de un proyecto que puede tener, como decía David, su justificación dentro del sistema de la Unión Europea y aún así con todos sus peros, creo que es muy importante distinguir entre las atribuciones en materia de competencia y la regulación de mercados específicos. Como decía David, en el caso de energía, donde no se comparten atribuciones de competencia y de regulación del sector específico, que es un poco la corriente a nivel mundial, el regulador de energía se encuentra en un lado y el regulador de antitrust o de competencia se encuentra en otro, parte del reconocimiento de que son distintas, que persiguen distintos fines ambos. Y a lo mejor, pensando que me iba a poner jurídico, me pondré un poquito más económico, en el sentido de que la regulación, lo que busca la regulación es reducir las fallas de mercado en general. Sin duda, una de las fallas de mercado puede ser el monopolio, el poder monopólico. Pero esto, históricamente y con tradición jurídica de más de 100 años en Estados Unidos, de muchos años también en el Reino Unido, se asume por medio de un órgano distinto. ¿Por qué? Porque las atribuciones de competencia deben de ser vistas como tal. Su único objetivo es la competencia en el mercado, el poder sustancial, el poder que puede llegar a tener un agente y cómo con ese poder pueden llegar a hacer distintas prácticas que obviamente puedan evitar estar en las mismas condiciones. Por otro lado, la regulación sectorial debe de verse como una regulación que debe buscar el piso parejo de condiciones entre los participantes, ¿no? Para esto es importante que conozcan específicamente los mercados que se están regulando. Digo, la CRE hoy en día no la tiene nada fácil. Tiene por un lado la complejidad del mercado de hidrocarburos y por otro la complejidad del sector eléctrico. A mí, que me tocó estar en esas filas, era muy común saber que había comisionados que dominaban más que digamos que le pegaban con la izquierda, pero a lo mejor no tanto le pegaban con la derecha, o al revés. Era común, y digo, se vale, porque al final de cuentas son mercados que podrán ser similares, pero tienen sus complejidades. Ahora imagínate esperar que ellos pudieran hablarte en términos de espectro radioeléctrico o radiodifusión o contenidos, derechos de audiencia,
me parece que ya es pedirle demasiado a un instituto o a una agencia de este tipo. Siguiendo con el tema de la diferencia entre regulación, además, la regulación obedece a ciertos principios o ciertos análisis que se hacen en la cancha de la competencia. Por ejemplo, el caso del reconocimiento de dominancia de Pemex en materia de hidrocarburos, por ejemplo, de la regulación asimétrica, si bien no la hizo la COFESE, pero nace este análisis que hace el legislador de decir, hay un agente dominante y a este agente dominante vamos a regularlo asimétricamente. Yo siempre he visto que en esta materia de órganos especializados, en estos mercados de redes complejos, la autoridad de competencia funge como un árbitro de un árbitro, y le podemos llamar incluso el VAR, ¿no? O sea, podemos ver cómo en el caso del mercado eléctrico, a lo mejor la CRE sale con una dispositiva con la mejor intención de poner las condiciones en igual de circunstancias, y a lo mejor en el VAR nos damos cuenta que esa misma disposición nos llevó a otro tema en el que favorecimos a una gente. Creo que es importante mantenerlos separados por eso. Por último, creo que este experimento que hizo México de tener en un mismo órgano la facultad de la competencia y la facultad de la regulación específica, también nos está pasando factura. Hemos tenido problemas para diferenciar cuándo es competencia de la COFESE y cuándo es competencia del IFT en distintos escenarios. Se acaba de resolver el tema de la fusión de corner shop o de temas en aspectos digitales, donde no es fácil distinguir si caen en el sector de telecomunicaciones o si caen en un sector general que sea atribuciones de la COFESE. Creo que eso es muy importante. Además, restringe esta comunicación que se busca de independencia. Lo más probable, y esto es una tesis que no la he comprobado ni seguramente no se ha comprobado en México, lo más probable es que si tu propia agencia está emitiendo regulación, tenga menos incentivo a querérsela corregir, porque al final de cuentas el mismo instituto es el que está emitiendo esa regulación. Entonces imaginémonos al INMECOB que se aviente unas disposiciones para garantizar mejores accesos de los generadores a las instalaciones de transmisión, etc. Y resulta que no funciona, y resulta que genera mayor poder dominante para CFE. ¿Ustedes creen que ellos van a poder analizar sus documentos y van a poder irse para atrás? Será difícil pensar eso. Entonces yo creo que el modelo ahí está. No me parece nada ético querer justificar esta postura por un solo ejemplo a nivel mundial, que a lo mejor ni siquiera es comparable con la situación de México. Y por otro lado, me parece muy peligroso que se encuentre justificado el tema de austeridad, ¿no? Porque a lo mejor eso es lo que lleva a que la discusión se pueda justificar desde un punto. La gente que no conoce las atribuciones de estos órganos y la importancia de estos órganos puede decir, oye, pues vamos a ahorrarnos pesos, de tener a 21 comisionados, pues nada más vamos a tener a 7, con eso nos estamos ahorrando dinero, eso es lo que nos prometieron. Pero sí hay que entender que los sectores específicos que tienen cada uno ya de por sí son amplios. El IFT regula telecomunicaciones, radiodifusión, contenido en medios de difusión, redes de acceso a transmisión para operadores de telecomunicaciones. La CRE, ustedes conocen, lo han platicado mucho, tiene unas facultades amplísimas, desde temas de calidad de los petrolíferos, de temas de confiabilidad de la red, de temas de normas oficiales mexicanas, de regulación de las actividades reguladas. Entonces, esperar que 7 consejeros o los consejeros legales, que ni recuerdo cuántos proponen, los consejeros que se determinen vayan a ser expertos en esto y que aparte puedan enmendar la plana en caso de que se lleven a poder sustancial, me parece muy riesgoso y desde el punto de vista jurídico me parece imposible lograr. Por último, ¿qué nos quedaría a nosotros hacer en este momento? Y eso es muy importante porque, como lo menciona David al final de su intervención, esto implicaría un cambio constitucional. El problema es, no sé políticamente, a lo mejor seguramente Abril nos lo pueda contar, pero si le dan los números a Morena, si le dan los números al partido en turno para hacer estas modificaciones, pues digamos que ya no podemos recurrir a una inconstitucionalidad de la medida, porque la misma Constitución la está reconociendo. Eso es muy importante saber. Por eso que creo que estábamos tranquilos en el escenario, no tanto, pero estábamos en el escenario de los litigios de amparo y moviéndole por acuerdos, a lo mejor podíamos ir poco a poco navegando en ese sector,
pero si ya te están hablando de reformas constitucionales, entonces los cambios van en serio y los mecanismos de defensa van a ser limitados. Y nada más apuntalando todo lo que está comentando Daniel, en efecto, yo no me tendería a un tema de hacer un juicio muy al aire respecto de esta propuesta, esta iniciativa, respecto si es inconstitucional o es constitucional, ¿no? Porque finalmente, como bien refiere Daniel, pues bueno, estamos hablando de un proceso legislativo y el proceso legislativo tendría que ajustarse obviamente a las reglas de constitucionalidad, ¿sí? Y máxime si si hay una intención, una propuesta de reformar la Constitución, pues bueno, estaría de más hablar de ese tema. Yo más bien me enfocaría a la cuestión meramente de la operación regulatoria. Muchos aquí, de los que están aquí presentes, pues digo, ya conocen cómo está el tema de la regulación en diversas áreas de los mercados, pero sí es muy importante señalar, y eso se lo comenté hoy a unos buenos amigos de la jornada que tuvieron a bien entrevistarme, uno de los grandes problemas que vamos a enfrentar en caso de que llegara a presentarse esta... Creo que perdimos a Santiago. Para no perder hilación, a Abril, sé que ya estás lista para abordar el tema, así es que todo esto definitivamente tiene, ya en la ventana de chat por ahí, lo hacían evidente. Esto sabemos tiene un contexto político, es defender la ideología que está detrás de limitar la participación de los privados, limitar las energías, que no es por limitar las energías, sino es por defender. Ahora hemos visto el uso de los conceptos por combatir la participación o la posición de los entes del Estado. Eso es en realidad lo que lo motiva, pero alguien que sepa decirlo, así es que yo creo que tú eres la buena, Abril, adelante. Por supuesto que, como todo creo que la mayor parte de las políticas o de las acciones que ha venido llevando a cabo este gobierno, cada vez que nos preguntan extranjeros o que preguntan empresarios, incluso hace poco leía una nota de un reporte que salió del PNUD de las Naciones Unidas, donde los mismos las mismas gentes de Naciones Unidas, de Alemania, los estudiosos, los teóricos, académicos, decían: es que no comprendo la posición de México, del gobierno mexicano en materia de energías renovables, ¿no? Y bueno, pues precisamente no se entiende porque no es una cuestión técnica, no es una cuestión de regulación, no es una cuestión económica, no es una cuestión de rentabilidad, es una cuestión netamente política e ideológica. Y con esto empiezo con varios temas, en el sentido de lo que es la parte de la nueva iniciativa del senador Monreal. Me parece que en la parte política pues implica una destrucción, un debilitamiento de las instituciones. Pensemos que las democracias se fortalecen y se construyen a través de las instituciones. Estas instituciones son las que nos ayudan a mantener o dar seguimiento a las normas, a las reglas que nos ayudan a continuar con estas democracias. Lo vimos muy claramente en su momento con el INE, con el IFE, que cuando tuvieron hubo una consolidación de la institución, logramos hacer un cambio democrático en el país y por primera vez después de un régimen de 80 años, pues se logró hacer una transformación. Se votó después por el PAN y después en otros estados se ha votado por otros partidos, y estas democracias, estas instituciones es lo que fortalece. La institución, siempre hay un debate entre el ente y la institución, es decir, entre la persona y la institución, pero las instituciones están hechas para que no haya un poder único que destruya la institución y que tenga una afectación a la sociedad. Eso es lo que nos dan las instituciones, y la iniciativa de Monreal definitivamente es un debilitamiento a las instituciones, una destrucción a los órganos regulatorios que han logrado en los últimos años generar el mejor piso parejo entre todos. Pensar que en este momento todavía a nivel constitucional la CFE y Pemex son dos jugadores más de mercado, ya no son los entes monopólicos, que si bien el Estado ha mantenido, y nos lo están anunciando, y lo voy a leer en parte de lo que acaba de sacar el boletín, el comunicado
la CNER nos están anunciando que ellos van a estar manejando el tema de electricidad por parte, igual que lo que hicieron con Santa Lucía, que es la seguridad nacional, porque dicen que la Constitución estableció como responsabilidad de atribución exclusiva de la nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional. Es un servicio necesario, estratégico y de seguridad nacional que debe garantizar el Estado para todos los mexicanos. Por ahí es donde van a venir la parte de la defensa muy probablemente del gobierno mexicano. Y yo quiero también decir que desafortunadamente estamos bajo un gobierno populista. Los gobiernos populistas en términos generales han dañado las economías, han destruido, han generado, ellos ondean la bandera de la no corrupción y sin embargo ya hemos tenido varias noticias de que hay corrupción, continúa la corrupción, pero digamos que con una manta frente a lo que le llaman ellos pueblo, que ahorita también vamos a definir esta parte, y en realidad sigue habiendo corrupción. Los gobiernos populistas tienen este factor de corrupción. Pensamos que no es una ideología, son estrategias simplemente para obtener y mantener el poder, que eso es lo que está buscando este gobierno, porque entre mayor debilitamiento haya de los órganos reguladores en este caso, mayor debilitamiento haya de las instituciones, entonces ellos van a poder fortalecer su propio poder. Cuando ellos hablan de un pueblo, cuando el presidente de la República todos los días habla y da esta retórica discursiva, no nos está hablando a nosotros, les está hablando al pueblo. ¿Quién es el pueblo? Para él el pueblo es una prolongación de la persona de un dictador, porque es la autocracia de un presidente como lo que estamos viviendo hoy. Está caminando o está tratando de caminar hacia una dictadura. Y hemos visto que estos presidentes populistas, dictadores como Fujimori, como Lula, como Evo, han generado muchísimas problemáticas sociales y económicas en los países, lo cual es muy preocupante. Y cómo lo hacen es divide y vencerás. Entonces, esta es la parte de la retórica discursiva del presidente. Vamos a polarizar entre los conservadores, que si bien aclaremos, él es un presidente altamente conservador, aunque diga que los conservadores son el empresariado o los fifís, como él hace llamar. Entonces, él es una persona que con esta retórica del populismo, con esta retórica de divide y vencerás, con el debilitamiento de las instituciones públicas, en que nadie pueda enfrentarse, y con esta discursiva también de la soberanía, ¿no? ¿Qué es la soberanía? O sea, la soberanía se puede entender sobre el poder que quiere, no es el poder del pueblo, porque el pueblo, creo que si yo no me equivoco, el pueblo somos todos los mexicanos, y no solamente es el pueblo a quien él ve. Entonces, él está, hay un teórico que se llama Carl Smith, que habla sobre el poder, de la soberanía sobre el poder y la violencia. Y esta es la bandera que ha estado encabezando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, sí, definitivamente esto es un tema completamente de lograr nuevamente, implica volver a tener el peso monopólico sobre las instituciones, es lograr debilitarlas, lograr que él sea el ente que va a regir y va a mover nuevamente incluso a estos órganos reguladores. Es un régimen autocrático, que es lo que estamos viviendo, y definitivamente, Sibel, te doy completamente la razón que este es un tema más político, más ideológico, para poder retener el poder, porque pensemos que él está urgido, porque ahorita vienen las elecciones del 2021, ya estamos a unos meses casi unos meses, un año de las elecciones. Él ha venido perdiendo popularidad por, dígase, errores, dígase el COVID, dígase lo que sea, pero él ha venido perdiendo popularidad. Por eso también él tenía esta urgencia de volver a retomar sus giras para poder salir y volver a hablar con ese pueblo, ¿no? Y volver a tener ese fortalecimiento de su imagen. Entonces, todas estas medidas que está realizando de manera urgente, violando la Constitución, violando las leyes, porque así han sido los acuerdos, se han saltado con AMER, se han saltado varias normatividades, y sin importar esto, pues están violando aferrándose al poder, violando la Constitución y otras reglas.
y esto lo están haciendo pues para sostener el poder el próximo año, pese a quien le pese y pasando a quien le pase, y pasando por sobre quien se pueda pasar, ¿no? Entonces, me parece que yo acotaría con esto. Todo esto pareciera es una forma de limitar, salvo tu mejor opinión, pareciera las renovables mismas son un efecto colateral o una víctima colateral más que el objetivo, ya que en realidad de lo que se trata es de posicionar el Estado fuerte y la participación de las empresas del Estado. Sé que acabas de platicar de esto, así es que lo traes fresco, Elías, bienvenido y adelante. Pues sí, como lo menciona, y creo que Abril también dejó un claro ejemplo ahorita de que al final y al cabo esto no tiene que ver nada, ya nos dijeron que no tiene nada que ver técnico, no hay nada técnico en este asunto, no quieren tocar el tema ambiental, es simplemente ideológico, político para poder establecer una ideología y poder utilizar lo que puedan el sector energético ahorita, que quieren sacarle dinero, quieren sacarle el provecho, quieren ejercer el control, ¿no? Entonces, la verdad es que sí sorprende mucho la posición que tomó Nale y el presidente en la mañana, y son a veces hasta contradictorios sus mensajes, porque en un momento dicen, no, sí, vamos a ejercer nuestro derecho y vamos a seguir demandando y vamos a responderle a los privados, pero a los segundos escuchabas decir, y también apelamos a que se haya un diálogo con las empresas. Entonces, son mensajes cruzados que hasta a veces uno no logra entender al presidente en ese sentido de que dices, quiero seguir demandando, pero quiero diálogo a la vez. No puedes entablar un diálogo, y eso yo creo que hasta los mismos abogados que están aquí no puedes entablar un diálogo constructivo, bueno, y que sea beneficioso con todos, si no paras las acciones legales, ¿no? O sea, pudo haber dicho, ¿sabes qué? Respeto ahorita la suspensión definitiva, pero me gustaría platicar ahora sí con los privados. Y eso es lo que hemos fallado todo este tiempo y hemos fallado. Yo creo que el gobierno nunca pudo haber implementado su ideología con la misma ayuda de los privados y sin dañar tanto al sector energético. Si hubiera estado con nosotros desde un principio en diálogo, ¿no? En esas mesas técnicas existían los mecanismos para poder hablar, para poder platicar y para poder entablar el diálogo y ver qué era lo mejor para el sector energético. Los privados saben exactamente qué era lo que estaba mal, sabíamos los nodos en específico que son los que tienen la afectación. Entonces, si no hay diálogo, si no hay esa capacidad todavía de reflexión de que, ¿sabes qué? Por incrementar mi capacidad, regué toda la planeación del sistema eléctrico mexicano, pues va a ser difícil seguir adelante, ¿no? Entonces, ya nos dimos cuenta que no es un tema técnico, no es un tema de la intermitencia de las energías renovables como ellos lo dicen, es meramente político, ideológico, que quieren establecer el control del sector eléctrico mexicano. Entonces... Muchas gracias. Y sí, porque creo que me faltó mencionar algo con la emoción del tema regulatorio de competencia, es que la propuesta tiene algo que creo que se ha mencionado en Twitter en distintos hilos, que es muy peligroso. Si bien en esta ocasión sí le quieren reconocer autonomía constitucional, y digo sí porque ahora estaríamos incluyendo temas de electricidad, la determinación de los consejeros es bastante ridícula, o sea, porque es precisamente no buscar la mejora en la forma en la cómo se quieren determinar ciertos cargos de los funcionarios. Ya lo vivimos en el proceso de designación de los comisionados de la CRE, que fueron bastante criticados por su, digamos, que se cuestionó su preparación y sobre todo su preparación en temas eléctricos, que para que vean que sí, que puede ser comisionado sin a lo mejor saberle tanto al tema de electricidad o a otro o al revés. En el caso del IFT y de COFESE, en el momento que se diseñaron esos órganos se incluyeron procedimientos de mérito, un examen de oposición para poder ser considerado para que te puedan elegir. Entonces, esta propuesta ya no incluye ese mecanismo de designación y de hecho, incluso es hasta contraria a la forma en la que se dedican en la CRE. La forma en la que se designan en la CRE es propuesta eterna del presidente y designación del Senado. En esta propuesta que se incluye del INMECOP, hasta el nombre es terrible, pero bueno, hasta en esa propuesta es al revés, es
el Senado propone y el Ejecutivo nombra. Entonces, si vamos a hablar de autonomía constitucional, esa autonomía constitucional sí se puede poner en juego cuando la designación depende directamente del Ejecutivo. Entonces, todos los mecanismos, los avances, por recomendaciones de organismos internacionales y por la experiencia que habíamos cosechado en el fortalecimiento de estos institutos, en esta ocasión la forma en la que se van a designar a los consejeros es contraria a buscar ese objetivo de la constitucionalidad, ¿no? Independientemente que tú en el papel y en la Constitución seas técnicamente, presupuestariamente, lo que tú quieras, operativamente constitucional, si a ti te designó pues el presidente, tu autonomía se va a poner en riesgo, ¿no? Al menos en el corto plazo. Entonces creo que ese punto es importante analizarlo. Si alguien tuviera un comentario más en eso, pues creo que es un buen punto para darle vueltas. Bien, muchas gracias, Daniel. Veo de nuevo el chat y viene otro punto sobre el que queríamos platicar y traemos en la agenda. Los contrapesos deben ser ciudadanos. Sobre ese tema creo que al menos dentro de nuestro equipo en WeTweet Energy, nadie mejor que poder invitar a Ana Lilia Moreno para que nos platique. Recientemente, en esta semana, de hecho, México Evalúa, donde ella participa, presentaba un estudio bien interesante donde decía cómo decisiones sobre esta no solamente debilitan, en realidad terminan por ser contraproducentes, sino además atentan contra los mercados y la competitividad. Así es que, Ana Lilia, bienvenida, buenas noches. En efecto, desde México Evalúa estuvimos analizando la iniciativa a fondo. Nos preocupan pues los tres organismos, ¿no? Porque COFESE, al ser un órgano transversal, que como bien decía Daniel, el gran tema también es el papel que juega COFESE como un contrapeso y como un órgano que no regula, sino que es el árbitro de la competencia. O sea, el bien tutelado de COFESE es la competencia, y esto tiene implicaciones, por supuesto, en la regulación de los sectores eléctrico y telecom, pero en un sentido bien profundo, ¿no? Recordemos que cuando se dio la reforma de 2013, parte de la discusión sobre darle a COFESE más dientes y esa autonomía constitucional venía de también una razón operativa, que era que COFESE estaba muy abocada al tema de telecomunicaciones y le ocupaba a veces hasta el 70-80% de sus recursos en tiempo, gente, dinero. Y son casos bien sofisticados que requieren un componente de análisis técnico muy fuerte. Entonces, eso distraía a COFESE de atender sectores como el eléctrico, por ejemplo, u otros sectores como el de los bienes básicos, que es algo que ha hecho COFESE en los últimos años, de inspeccionar cómo están las prácticas monopólicas de pues bienes y servicios básicos de la canasta para los ciudadanos. Entonces, al momento de que COFESE se aboca a estos temas y el IFT adquiere la facultad de autoridad en competencia, entonces esta separación genera nuevas investigaciones de parte de COFESE, que si se vuelve a juntar otra vez en este multiregulador, pues otra vez tendríamos el mismo problema al que nos enfrentábamos hasta el 2012, ¿no? Eso creo que es muy importante decirlo. Ahora, COFESE ha estado muy abocada también al análisis de las barreras locales, de las regulaciones a nivel estatal y municipal, y ha trabajado de la mano de la CONAMER. Creo que eso es muy importante decirlo. Por ejemplo, desde enero se instaló el grupo de trabajo para desactivar o para proponer a las autoridades locales desregulación a nivel local para la instalación de nuevas estaciones de servicio en gas y gasolinas. Ese grupo de trabajo ha ido trabajando muy bien desde enero, ¿sí? Implica la articulación de un montón de autoridades federales, estatales, municipales, para poder lograr el desarticular estos monopolios locales que a veces están cubiertos por regulaciones muy absurdas o por sobreregulación. Si se genera esta nueva iniciativa de Monreal,
pues vamos a tener a una COFESE ya otra vez distraída de estos temas que son tan necesarios para el desarrollo económico y la competitividad de los mercados. Esto implica costos, ¿no? O sea, costos para las empresas. Entonces, al regresar de la pandemia, ¿qué nos vamos a encontrar? Con un macroregulador que va a estar todo desorganizado, sin independencia, y que además estas iniciativas que detonan un poco de competitividad en los mercados, pues van a estar neutralizadas o totalmente canceladas, ¿no? Esto es muy preocupante. Y bueno, dentro de México Evalúa también hemos alzado la voz respecto de la pérdida de especialización. De hecho, la Unión Europea ha emitido varios reportes de análisis a la Comisión Nacional de los Mercados de España, señalando cuáles son los errores de este macroregulador. Y uno de esos errores que señalan es que los expertos dejan de profundizar, y es evidente, con una carga de trabajo tan fuerte, porque se plantea en el caso mexicano que sean 5 consejeros los que atiendan asuntos de telecom, electricidad y todos los demás mercados que se ofrezcan de COFESE, pues va a ser imposible lograr servidores públicos especializados. Súmale el recorte presupuestal, súmale la reducción de aguinaldos, de salarios, súmale el veto de 10 años a partir de que un funcionario salga del órgano. Entonces, ¿qué vamos a tener? Burócratas que van a atender forma y no fondo, ¿no? Vamos a tener una pérdida de especialización que le ha costado a este país 25 años de trabajo y de recursos. Y pues en el lado de la independencia estamos muy preocupados por lo que ya decía Daniel, para no repetir, porque el hecho de que el presidente de la República sea el que designe a los consejeros, pues claramente es una ruptura muy grave de la autonomía que ya se ha logrado en estos institutos. Otra vez tendremos los problemas de antes de la COFETEL, otra vez tendremos el problema de la CRE, de captura del poder político sobre el órgano. Y pues algo muy preocupante es que, por ejemplo, el capítulo 18 del TEMEC, pues lleva el acuerdo de México de tener un organismo autónomo en telecomunicaciones, porque por algo se puso ahí, ¿no? O sea, se preveía perfectamente el riesgo que implica que no haya autonomía. Y yo trasladaría esto al sector eléctrico. Y desde México Evalúa también lo hemos apuntado, que se plantea un respeto al régimen de preponderancia en el IFT, pero no se plantea aplicar la preponderancia en electricidad, ¿no? Qué casualidad. Y pues hasta aquí mi comentario. Gracias. Lo que tenemos en la agenda como siguiente es platicar un poco buenas noticias. Muchas gracias, Eric. Bueno, pues yo solo quisiera acotar primero que es muy, muy bueno el estudio de México Evalúa al respecto. Quisiera agregar que existe un documento también que me parece muy interesante del doctor Víctor Pavón sobre el análisis de la convergencia institucional de COFESE, IFT y CRE y sus implicaciones y problemas. Habla y expone un poco el tema presupuestal, cómo no debe de ser una buena justificación para unificar instituciones, pero por lo mismo yo quisiera entonces resaltar que, tratando de dejar de lado de esta conversación los temas técnicos y por qué esto no es conveniente, cosa que creo que ya se ha expuesto de manera maravillosa por todos mis colegas, pues entonces yo creo que viene iniciar la defensa de esto a través de difundir estas ideas, de ser muy claros en exponer a la sociedad cómo esto sería en detrimento de las condiciones del país, y así también pues se le dan herramientas al resto de los legisladores para en su momento poder combatir este tipo de modificaciones con argumentos sólidos. Y eso es una cosa que creo que es una virtud de este colectivo y sobre todo de documentos tan interesantes, insisto, como el de México Evalúa. Y muchas gracias. Continuamos. Buenas noticias que nos traen desde CNH por parte de algunos de los resultados finalmente de la reforma energética que se dio entre 2013 y 2014. Esto tiene que ver con algo que incluso puedo decir personalmente me ha tocado buscar explicar, porque finalmente el trasfondo y el objeto de este colectivo es poder socializar la cosa energética, y es los tiempos de la exploración y producción
es difícil, no se trata como muchos otros procesos industriales que si ponemos más personas se van a cortar. En realidad estos se sostienen bajo estándares bastante sólidos internacionalmente. Cuando se habla de aguas profundas no podemos esperar menos de unos 6 años de trabajo y así va siendo. Me gustaría invitar, tenemos varios especialistas, pero platicaba ya por ahí con Gaspar Franco que me acompaña para poder abordar este tema. Shell nos da buenas noticias. A mí me gustaría de nuevo acotarlo en que están cumpliendo el tiempo con lo que habían ofrecido y con lo que se esperaría en procesos similares, pero nadie mejor que tú, ingeniero, para que nos puedas platicar de ello. Bueno, pues respecto a lo que tú estás comentando, definitivamente los éxitos de la reforma energética, sobre todo en lo que a mí me encanta y que siempre te he dicho que los hidrocarburos los vamos a ayudar a que todos ustedes vayan hacia su transición. Y lo digo a manera de, digamos, broma, pero bien sabes que, pues obviamente el interés mío es que todas las energías que generemos aquí sean pues de tal manera que balanceen una matriz que nos permita tener un desarrollo sustentable. Pero bueno, mi tema de hidrocarburos, obviamente el que tú comentas respecto a las buenas noticias de Shell y recientemente hace unas semanas de Repsol y también no nada más en aguas profundas, ¿no? Sino desde hace años descubrimientos, hallazgos de mayor volumen, de mayores espesores, pues hacen ver, ¿no?, que la reforma realmente sí funciona, porque esas inversiones no se hubieran llevado a cabo si no hubiera habido licitaciones. Y la otra también puede ser, a lo mejor no muy agradable noticia para algunos, pero también cuando las empresas operadoras invierten dinero y no encuentran hidrocarburos, bueno, pues es el riesgo que venían a asumir a este país y que no necesariamente teníamos que gastar el dinero nosotros como mexicanos a través de nuestra empresa petrolera. Entonces, todas esas noticias, ha habido muchas, las más recientes obviamente son las que se aplauden, pero se están cumpliendo los tiempos, o sea, retos en aguas profundas, en condiciones de precios jamás vistos en nuestras vidas petroleras, en nuestra vida humana, hacen que de todos modos se vayan haciendo proyectos petroleros y que obviamente conociendo las matrices energéticas, aunque ya estén cambiando mucho, pues en realidad en México vamos a seguir demandando altamente, no sé si gratamente, pero sí altamente mucho este tipo de energías. Y obviamente proyectos como aguas profundas que llevan mucho tiempo, muchos estudios, que son de alto contenido de inversiones, pues es una gran oportunidad para México. México no hemos sacado un barril de crudo para extraer de aguas profundas de manera comercial, y pues esperemos, a lo mejor este sexenio no, se trata de que sí se haga este sexenio, pero si no en el siguiente estarán dándose los frutos de estas áreas muy prometedoras del Golfo de México, pues para esos temas de extracción de hidrocarburos. Muchas gracias, Gaspar. Es sin duda una excelente introducción cómo abordas este tema. Me ha parecido siempre interesante cuando platicas sobre la administración de los yacimientos. Es algo un poco sobre lo que me gustaría invitarte a platicarnos. Cuando hablas de esto, las cosas no se pueden acelerar, a veces es incluso contraproducente. He tenido la oportunidad de platicar contigo cómo vemos algunas estrategias, por ejemplo en tierra, donde buscan acelerar la producción, y esto podría acelerar este agotamiento de las reservas, que además vale la pena decir que son el apalancamiento financiero de las petroleras. ¿Podrías platicarnos un poco este concepto de administración de los yacimientos? Bueno, el tema de administración de yacimientos es obviamente hacer todas las actividades petroleras que te permitan obtener la mayor cantidad de hidrocarburos, eso que llamamos factor de recuperación de los yacimientos. Obviamente tú descubres un yacimiento, no le puedes sacar todos los hidrocarburos, pero sí generas diferentes técnicas, recuperación primaria, secundaria, mejorada, que pueden ayudar a extraer pues de mejor forma esos hidrocarburos del país. De hecho, recientemente publiqué una pequeña columna en donde hablo del potencial que tiene México en materia de recuperación mejorada. No tenemos ningún proyecto de recuperación mejorada, hay más de 200 o 300 proyectos en el mundo, la mayor parte está aquí con nuestros vecinos del norte, que han demostrado que puede ser rentable si lo haces de manera adecuada. Y a lo mejor alguien diría, oye, pero más hidrocarburos, sí, pero ¿qué te parecería si yo te dijera que puedes sacar hidrocarburos en las zonas en las que ya estás operando?
que no estás yendo a otras zonas donde puedes modificar pues la fauna, la flora, todo lo que pues desafortunado o afortunadamente necesitas modificar, y que cada vez se tienen mejores técnicas para hacerlo y que no impacten tanto para sacar hidrocarburos. Pero si ya tienes áreas, ya hay infraestructura, ya hay, digamos, maneras, la gente está acostumbrada a la sociedad y puedes meter mecanismos o métodos de recuperación mejorada, pues hay que aprovecharlos. Y eso es parte de la administración de los yacimientos, que realmente podamos obtener la mayor cantidad de hidrocarburos. Si tú de repente empiezas a acelerar la producción de un yacimiento, pues obviamente el movimiento de contactos dentro del mismo se puede acelerar y puedes hacer que se venga el agua más rápido, se venga el gas más rápido, y lo que tú procuras obtener pues es el aceite, porque es más rentable en el caso de yacimientos de gas y aceite, ¿no? Pero digamos, yo siempre he confiado que nuestros técnicos trabajan en la mayor recuperación de estos hidrocarburos, porque ese es su trabajo. Si se acaba la extracción de hidrocarburos, se cierra ese campo petrolero y todos a su casa. Obviamente, hace muchos años, pues cuando teníamos Cantarell, pues era el Swingfield digamos, de México. Si algunos yacimientos no daban lo que tenían que dar en las fechas, pues ya Cantarell era el que volteábamos a ver y decíamos, es el papá que nos va a cuidar. Y a lo mejor se tomaron algunas decisiones que en aquel momento también fueron muy criticadas. Se decía, ¿por qué están inyectando nitrógeno y no inyectan gas? Pero en aquella época el gas costaba $9 por millar y el nitrógeno costaba menos, costaba 20 centavos por millar. Entonces, cuando se tomó esa decisión, todo el mundo decía que íbamos a contaminar el yacimiento, etc. Ahora imagínense que en aquel momento hubiéramos inyectado a $9 por millar. Ahorita, ¿qué haríamos con ese gas? ¿Venderlo a 2? ¿Venderlo a 1.5 o regalarlo con valores negativos? Entonces, a veces criticamos mucho las decisiones que se toman, pero hay que ser conscientes de que se toman en la situación, con la información, con las políticas que están en ese momento. Y bueno, el tiempo dirá. La reforma energética, ustedes saben, cuando arrancó fue muy criticada. Regresando un poco al tema de Shell, fue muy criticada, se dijo que no se podía hacer. Ahora hay otra política, también ha sido criticada, pero la única manera de ver los resultados, si bien se pueden pronosticar muchas cosas, es a través del tiempo. Entonces, regresando a la administración, Eric, el tiempo nos lo va dando. Obviamente los ingenieros, los geólogos, geofísicos, abogados, todo el soporte que trabaja en la actividad petrolera, buscan que se haga de la manera más sustentable. Esperemos que pues sigan trabajando. Hay muchos conceptos, Eric, que podemos platicar respecto a la administración de yacimientos, pero digamos en resumen, un poquito por el tiempo, pues la gente tiene que trabajar con la finalidad de obtener mayor factor de recuperación en condiciones económicas, que es como lo marca la ley de hidrocarburos. Es bien interesante lo que platicas al respecto de los tiempos y cómo las condiciones de acuerdo al momento pueden dar sentido o restar sentido a un proyecto. Se me ocurre también para otra ocasión seguramente platicar del proyecto como Lakach. Sin duda, uno de los grandes ejemplos que se definen bajo lo que platicas. Cuando se descubrió pudo haber sido interesante con el precio que existía en el gas natural. Hoy ya no lo es y es muy difícil esperar que lo vuelva a ser. Quien mejor nos podría platicar de cómo estos éxitos se representan, la perspectiva que tiene que ver con México, de acuerdo a la proyección para su producción, es la doctora Porres, alguien con excelente y gran experiencia en el sector desde hace bastante tiempo, técnico, ahora en un ambiente más regulatorio. Me da mucho gusto nos pueda compartir su comentario. Doctora, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues aquí con Gaspar creo que ya dio más que la introducción y los comentarios acertados. Hola, Gaspar. Y hola a todos. Creo que sin lugar a dudas en la parte de la perspectiva que se puede tener en México, yo sé que la mayor parte están orientados hacia la parte de electricidad y siempre digo que los hidrocarburos es un paso directo hacia la parte de renovables y hacia allá debemos de ir, pero mientras tanto la parte de los hidrocarburos y la perspectiva que se tiene en México, no hay que olvidar que el gran porcentaje del recurso prospectivo en México, pues básicamente se tiene la mayor parte son no estaba preparada, 112,000
más o menos millones de barriles de petróleo crudo equivalente, que un poquito más de la mitad pues está en recursos no convencionales, la otra mitad está en la parte de, o sea, la mitad de esa mitad está en aguas profundas, ¿no? Y como bien lo acaba de comentar Gaspar, esa mitad está teniendo algunos resultados en los pocos proyectos que se están llevando a cabo, básicamente ahorita por los operadores. Hace poco tuvimos ya notificaciones en cuanto a 2 operadores, Repsol y la parte de Shell, que bueno, Shell creo que no está considerando comercial su área, pero en el caso de Repsol sí está considerando que va a ser comercial y por lo tanto ya va a empezar a evaluar. Algo que es bien importante en cuanto a la administración del yacimiento, y lo dijo al final Gaspar, es de que la viabilidad técnica, ¿no? La viabilidad técnica tanto para pasar de un prospecto, bueno, de un área de exploración a una posible área de desarrollo, como también en la posibilidad de aplicar estos métodos de recuperación secundaria mejorada en una administración del yacimiento, ¿no? Entonces no hay que olvidar que con los precios que tenemos actualmente, tanto para aguas profundas como para, pues ahorita inclusive los métodos que se puedan estar aplicando, pues se tiene que considerar esta situación de los precios, aunque pues hay que tampoco olvidar que esto es de mediano y largo plazos, que se tendría que estar visualizando pues los próximos años, cuánto estaría los precios de hidrocarburos, que si nos vamos a los años antes de los años 2000, o sea, a principios de los 2000, pues el rango estaba entre 20 y 40 dólares, ¿no? O sea, no hay que olvidar que el boom del precio de hidrocarburo vino en años posteriores a los, creo que del 2008 en adelante, ¿no? Entonces, creo que sí es importante visualizar que la viabilidad económica, técnica económica, pues se tendría que ver sobre todo con las nuevas tecnologías y la parte del precio. Es bien importante ver todas las áreas que tenemos en México, y pues aguas profundas puede ser un buen hit para México, y esa transición energética que sin lugar a dudas tiene que llegar tarde o temprano a México, ¿no? Yo estoy segura, pero en la parte de hidrocarburos pues todavía tenemos mucho que hacer, ¿no? Doctora, muchas gracias. Hay algo que me gustaría invitarla a poder explicar un poquito más. Cuando hablamos de viabilidad técnica, digo, a mí que me toca un poquito estar en eso, hablamos no solamente de los precios, hablamos de la tecnología disponible y accesible para poder extraer un hidrocarburo, en este caso. Sí. Muchas veces no solamente tiene que ver con la masificación de la tecnología, que evidentemente es un proceso donde se abarata, sino también en tiempos donde cuando hay, por ejemplo, mucha actividad en el mundo, se encarecen los precios porque los equipos tienen alta demanda. ¿Podría platicarnos un poquito más sobre este proceso de evaluación técnico-económica? Sí, en realidad es tal cual lo que acabas de comentar, ¿no? Cuando existe mucha actividad, pues normalmente los precios se encarecen, curiosamente. O sea, cuando existe poca actividad, los precios se abaratan porque hay mucha infraestructura disponible, en este caso las plataformas petroleras, ¿no? Entonces, normalmente hasta eso se tiene que estar considerando en la simulación, o sea, digamos, en los planes de desarrollo que se tienen hacia futuro, e inclusive también en los planes de exploración. Entonces, ese tipo de detalles son los que se tienen que considerar en esta parte de las simulaciones a futuro, ¿no? Y pues esta parte, por ejemplo, cuando se inició Bueno, lamentablemente creo que perdimos a la doctora con un tema por demás interesante,
pero al menos me da oportunidad de regresar un poquito con otros que también estaban teniendo temas técnicos. Así es que, Abril, Santiago, bienvenidos. Antes de ir cerrando este tema sobre hidrocarburos, que Gaspar, la doctora Porres nos hacían el enorme favor de compartir su experiencia, me gustaría regresar para después, ya también por la hora, ir hacia el último de nuestros temas, que es las noticias que hemos tenido ya en el downstream mexicano en esta semana. De nuevo, bienvenida, Abril, esperemos ahora sí escucharte completita, así es que bienvenida. Lo que yo quería hacer referencia, creo que ya no está Sibel, ella decía que no tengo aquí el chat porque me salí, pero decía de la participación ciudadana, que es el momento de tomar, digamos que ¿cómo le dicen? Bueno, de tomar las riendas de esto, y yo lo que le diría es que sí, pero desafortunadamente, si lo vemos a nivel partido político, efectivamente no hay una fortaleza. Los partidos, esto ya lo había comentado yo en algún otro Open Mic, en donde hay una fragmentación de los partidos políticos, hay el PRD casi no existe, el PRI está a las órdenes, ya sea por promesas del expresidente Peña, de acuerdos que se hayan llevado con López Obrador. Esto es mera especulación, que es lo que creemos que ha pasado, ya que el PRI no ha dado una batalla de oposición o confrontación con Morena, además de que asumamos que gran parte de la estructura del partido Morena es priista, o viene de raíz priista. El PAN está completamente fragmentado también, esta división que se generó con Felipe Calderón, los que le llamaban los partidos de eje, como el Partido Verde, pues está apoyando en este momento también el Partido Morena, y los otros partidos pues son muy pequeños, quizás, como decían ahí, lo que es el Partido de Movimiento Ciudadano, que ya tiene otro nombre, podría ser el que pudiera dar un poco más batalla, sin embargo son muy pequeños. En materia de lo que son hay otro sector, que es el sector empresarial, que es el que ha estado medianamente dando la batalla. Sin embargo, esto que se le denomina pueblo, este brazo de representación del gobierno, del presidente de la República, lo que él le llama pueblo, pues definitivamente choca con, hoy por hoy el empresariado es el enemigo público número uno de este país, ¿no? Ese es lo que ha generado en tema discursivo el presidente de la República. Entonces, pues de las alas o del vientre del empresariado es muy difícil que vaya a salir esta posición. En materia ciudadana, nuevamente se comenta, quizás se comete este error. Hace poco hablaba yo con un jefe editorial, amigo mío, y me dijo un comentario muy acertado. El tema era que él decía, el nuevo liderazgo no puede venir del empresariado o de esta ala fifí, tiene que venir de esta raíz también de la izquierda, y hoy por hoy no encontramos esta figura o este liderazgo que venga de la izquierda y que quiera dar lucha o partido al gobierno actual, ¿no? Al partido que rige el día de hoy. Entonces, se han formado también muchos grupos ciudadanos, ¿no? Pero tienen también otro problema, otra debilidad, que la mayor parte de estos grupos son, digamos, de un cierto espectro, no sé si llamarlo social, económico, intelectual. A lo que me refiero es, hace poco Alfonso Zárate, maestro Alfonso Zárate, amigo mío, me invitó a la presentación de un libro en donde todo este grupo de San Ángel empezaron a narrar todo cómo se juntaron el grupo San Ángel, pues para hacerle frente en su momento al gobierno. Eran, digamos, este grupo opositor intelectual que había en ese momento, y decía, hoy tienen que surgir nuevos grupos de jóvenes, es donde tiene que venir, y
y decía, pero nosotros cometimos un error, que solamente estaba la representación de un lado de la línea, digamos que de la izquierda, centro, derecha, entonces solamente ha estado la representación del lado derecho, ¿no? De la derecha, medio centro, pero no había realmente una representación de la izquierda, y es lo mismo que estamos viendo en este momento. Estamos tan polarizados que no hay una representación de la izquierda y la derecha, no hay una México y su enajenación, su alienación siempre, no hay una cohesión entre grupos que podamos escuchar y estar abiertos a la izquierda, a la derecha y conformar un nuevo bloque. Entonces, esto es muy complicado para la sociedad actual. Yo últimamente he estado diciendo que no nos creamos, porque de repente vemos en las redes sociales o en algunas encuestas que sí, efectivamente, el posicionamiento, la percepción del presidente ha venido bajando, como cualquier presidente tiene un desgaste natural, pero de repente he escuchado muchas voces que dicen, no, es que en el 2021 yo creo que sí la vamos a hacer porque estamos teniendo fuerzas. No, todavía no estamos en cohesión, todavía no estamos alineados, y creo que es importante que no nos vaya a pasar como esta fábula de la liebre y la tortuga, ¿no? Que nos echamos a dormir y que, digamos, al menos los que no estamos de acuerdo con la política y con el gobierno que se está representando en este momento, para hacer un contrapeso a nivel legal, constitucional, a través de las herramientas democráticas como sería el voto en el 2021. Entonces, creo que tiene que haber una mayor cohesión por parte de los ciudadanos, como bien decía Sibel, para que podamos lograr un cambio en este sentido con aquellos que no estamos de acuerdo con esta visión política del actual presidente, ¿no? Entonces es lo único, no es el tema, quizás no lo abordé completamente a nivel energético, sino a nivel plural de lo que está pasando en la política y en la sociedad, pero quería un poco responder o platicar sobre lo que estaba hablando Sibel en esta materia. Sin duda, siempre la política no deja de ser un marco donde las acciones de toda industria y economía se desenvuelven, y sobre todo creo que en esta administración existe una mayor injerencia todavía del peso de la política en eso. Y vamos avanzando con los temas. Lo que sigue es Downstream. Tenemos, como saben, por ahí los que vieron la agenda en Twitter, son dos temas, por lo menos hay noticias sobre un incremento, un documento que publicaban varios medios, donde Sener decía que, y eso es complicado quizá de entender en el análisis, pero Sener comenta que el proyecto, la iniciativa que tiene de llevar a la construcción una refinería en Dos Bocas, Tabasco, podría incrementarse entre 13.5 y hasta 35% en costos, y dicen ellos, sin embargo, podría seguir siendo rentable. En la misma semana también vimos noticias que, de acuerdo o aduciendo a una caída paulatina, constante y creciente de la demanda de petrolíferos, por otro lado, muy cerca de nosotros, Exxon, apenas al otro lado de la frontera, daba una cancelación temporal de por lo menos un año en uno de sus proyectos más importantes de los últimos 40 años, una expansión más en su refinería de Beaumont, y eso, a quienes hemos estado en proyectos industriales, nos dice que un año es para evaluación y probablemente decidir que se cancele esa expansión. Primero, ese es uno de los temas. El otro es, vimos alrededor de otro de los proyectos insignia correlacionado a en el Downstream, es el Tren Maya, donde decían que deciden, aduciendo también que supuestamente la mejor alternativa por costos y por disponibilidad, ya que ni aún teniendo Dos Bocas lista habría suficiente diésel para alimentarlo, y esto también para la demanda energética del país. Es en el Tren Maya, ni con Dos Bocas vamos a tener suficiente diésel. Me gustaría comenzar un poquito de atrás para adelante, primero hablar de la demanda, y aprovechando que no le vaya a caer el internet de nuevo, Santiago, me gustaría que abordaras este tema. Este tema es bastante interesante, ya que, bueno, si nos vamos al tema de procesamiento de petrolíferos, específicamente de diésel,
En cuestión de producción en diésel automotriz, respecto del sistema de refinación nacional, ¿sí? Estamos hablando de que ahorita debe estar por encima de los, si mal no recuerdo, estaba buscando el dato, pero si mal no recuerdo estaba por, la producción nacional estaba por encimita de los 115,000, 120,000 barriles diarios, ¿sí? Y digo, y esto cubre, digamos, alrededor de el 50% de la demanda de diésel que hay, los puntos más altos o los picos más altos de la demanda de diésel de diésel automotriz, que es el que se utiliza para esta clase de vehículos, de los trenes, que es el mismo que se necesita para los camiones, estaba rondando los 240,000 barriles diarios. Entonces estamos viendo que de todos modos, con la refinería de Dos Bocas, bueno, suponiendo que el tren sea terminado después de la entrada en ¿cómo se llama?, en operaciones de esta refinería, que según está estimando la CENER que va a aumentar la producción del Sistema Nacional de Refinación en alrededor de 300,000 barriles diarios más, pero ellos no dicen de qué productos. Estaban hablando de un combinado en donde entran gasolinas, entran diésel, entran combustóleos, entra turbocina y otros querosenos, ¿sí? O sea, una serie de productos. Entonces, realmente, bueno, yo veo las estimaciones y con estos datos que realmente no va a haber diésel que alcance en la producción nacional para poder alimentar un proyecto como el Tren Maya, ¿no? Realmente es una cuestión que, la verdad, vamos, fue una decisión al vapor, creo yo, por parte de la oficina del presidente y del Fonatur, que es quien está promoviendo esto, dado que el tren original, el proyecto original era un tren de alta velocidad, ¿sí? Entonces, pues ahora sí que cambian la mecánica de un tren de alta velocidad, pues un tren eléctrico, obviamente, y en esta tesitura pues cambian la idea y pues realmente pues lo que produce actualmente el Sistema Nacional de Refinación no cubre siquiera la demanda actual de diésel en el mercado y se tiene que ¿cómo se llama?, que importar. Y suponiendo que esta producción o este procesamiento de diésel en Dos Bocas ande rondando alrededor de los 60,000 barriles diarios, más o menos, lo sumamos a lo del sistema, a lo que se produce en el Sistema Nacional de Refinación actualmente, pues de todos modos no alcanza para la demanda que hay actual. Y a eso le agregas un proyecto de infraestructura de transporte de alto consumo, pues no va a haber diésel nacional que alcance y van a tener que seguir importando. Ustedes tienen la palabra, así es que me gustaría que nos pudieras platicar un poquito más de esta, pues, más que divergencia, separación abismal que existe entre la proyección de la producción que se pudiera lograr alcanzar en el downstream mexicano con la demanda del país. Bienvenido, Bernardo, buenos días. A ver, el punto es que la CENER y Rocío Nale, ¿para qué nos vamos a decir que no?, han insistido en el hecho de que la producción del nuevo sistema de refinación, ya con Dos Bocas trabajando y tal, podría llegar a 1,5 millones de barriles diarios, por ejemplo, y es un número que no... A ver, es un número que es fantasioso, incluso, ¿no? Porque el Sistema Nacional de Refinación necesitaría que le metieran posiblemente 4 o 5 veces lo que va a costar Dos Bocas, sin el aumento, ya eso nos podemos ir más tarde, y no hay dinero que alcance para eso, pero bueno, necesitaría más o menos esa cantidad de dinero para funcionar al 100%. Y efectivamente lo hemos dicho un par de veces o más quizás, si el Sistema Nacional de Refinación estuviera trabajando a ese ritmo y con esa capacidad de producción, no hay ni gasolina, ni diésel, ni nada que alcance para abastecer la demanda del país en el momento actual con la cantidad de vehículos que hay.
y digan ustedes el vehículo de su preferencia, motocicleta, monociclo, avión, lo que ustedes quieran. Y cuando hablan de que además quieren hacer un tren que funcione a diésel, vendiendo la idea de que, bueno, hombre, es que es diésel eléctrico, ya, si es diésel eléctrico, igual que todos los trenes del mundo, eso sigue usando diésel para mover una serie de motorcitos eléctricos y para mover la transmisión del tren, así es como funciona. Entonces, el hecho de que sea eléctrico en una parte de su sistema motriz no quiere decir que no contamine y que no consuma ambas, ¿no? Entonces, no sé, a mí ya esto me parece, además de una mentira descarada, me parece un asunto ya que roza lo criminal, ¿no? Pues están negando una insuficiencia evidente, están negando un sobrecosto evidente, están negando un problema ambiental más que evidente, ¿no? Están negando una realidad que además no es que no puedan ver, es que simplemente no quieren verla. Y eso al final lo que va a terminar trayendo es un gasto descomunal de dinero tirado en alimentar una mentira demencial que no nos va a llevar a ningún lado. No alcanza el combustible, no tiene caso producir más combustible, no tiene caso armar una refinería, no tiene caso que conste, yo no he dicho, porque luego hay gente que viene a reclamar, ¿no? Yo no he dicho que no se pueda hacer, he dicho lo que hemos dicho siempre. Esa refinería no va a salir ni en el plazo ni en el precio. La refinería no tiene sentido desde el punto de vista de producción porque el sistema entero no alcanza para producir lo que hay que producir. Y finalmente el impacto ambiental que ya genera la refinería, más el impacto ambiental que generará el tren, pues no sé, a mí me parece que todo esto raya un poco en la ridiculez de decir, miren que sí podemos hacerlo, ¿no? Cueste lo que cueste, ahí se va a poner. Hay por ahí, Dionisio pregunta en el chat, y pone ahí, ¿y Dos Bocas sí va a estar funcionando para 2022? La respuesta es no. No va a estar funcionando para el 2022. Piensen en que otra de las cosas de las que hablamos poco es que Dos Bocas, pues posiblemente la vayan a construir, pero necesitan conectarla a algo para poder procesar. Y ese algo para poder procesar es electricidad. Y hoy por hoy, la refinería no tiene, o por lo menos no encuentro, no tiene una subestación que la conecte al grid, no tiene un ciclo combinado para producir su electricidad. Entonces, no sé yo si también querrán usar combustóleo para echar a andar los hornos de la refinería, ¿no? O le van a echar ganas y van a poner muchas bicicletas ahí para generar algo. Pero que a todos los efectos es un sinsentido. En el de producción, en el ambiental, en el económico, no tiene ni pies ni cabeza. Incluso yo me iría antes, porque dicen a veces cuando encontramos que las alternativas de solución son muy complejas, es porque ni siquiera son la solución o no existe una respuesta. Si nos vamos un poco más atrás, ya en el tema anterior o en el bloque anterior platicábamos de la producción de México, y es que hemos tenido la fortuna de platicar, Bernardo, tú y yo, que ni siquiera hay crudo suficiente. Si se habla de la rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación, que tiene una capacidad de procesamiento alrededor de 1.7 millones de barriles diarios de combustible, son 1.7 millones de barriles diarios que no se sostienen hoy día ni con el 100% de la producción, para este caso del Estado mexicano, de Pemex, que se encuentra alrededor de los 1.680 y algo barriles. Los privados no tendrían por qué estar entregando su producción a una refinería, ya que ellos tienen y cada vez más fuertes expectativas de poder comercializar con alguien ajeno a Pemex, más con los precios con los que le compran la producción. Entonces, si sumamos los factores, no hay ni crudo para echar a andar esa refinería. Y otro tema que a mí me ha tocado platicar, que contigo he peloteado bastante en Twitter, es el principio de un mal entendimiento bajo el que se construye la idea de la teórica
suficiencia energética, suficiencia de gasolinas, no diría yo, muy alejado de energética, de que cada barril es 1 a 1 el procesamiento versus los productos refinados. Esto no es así. Bernardo, me gustaría invitarte a platicar de esto antes de pasar a David, que por ahí levantaba la mano, y es que hemos hablado, no solamente existen restricciones de tecnología, que quienes hemos estado siguiendo el proyecto vemos que con cada recorte adicional que hacen a los costos, se reduce también la tecnología disponible, pero el propio crudo maya presenta algunos limitantes que ni usando la tecnología más avanzada disponible nos podrá llevar a un aprovechamiento más allá del 40-45% estirando las cosas. Es decir, por cada barril que ingresa en el sistema obtendremos 40% de productos refinados, pero esto, ya lo decías tú, Bernardo, no quiere decir que 40% de gasolina tampoco. Esto es que existe un abanico de refinados que dependerá, de nuevo, de la tecnología y el procesamiento que se instale para obtener más o menos. Pues es como lo que decía Santiago hace no mucho. Sí, oye, sí, podemos producir 1.60 y algo millones de barriles diarios de crudo. De ese crudo, aceite pesado, terriblemente gacho, horrible, contaminante y lleno de azufre que produce Pemex. Porque es el que produce, esto no es culpa de nadie, es el que hay, ¿no? Llegaron los dinosaurios y se murieron ahí y pues ese es el crudo que existe, ni modo, chin. El punto es que de ese crudo en gasolina sacas, pues, nada, sacas el 16% del barril, no tengo los números aquí a mano, pero sacas nada, sacas el 16% de gasolina, sacas otro 14,5% de querosenos que se pueden utilizar en aviación, sacas un poco más de diésel, sacas no me acuerdo, un 20 y algo, y lo demás son aceites tan pesados que, digo, puedes seguirles dando vuelta y puedes seguir refinando, si es que esto está correctamente dicho, hasta que te quede más o menos un 18% de lo que tenías en el barril de chapopote, ¿no? De una masa ahí tan densa que ya no puedes refinarla. Y con eso no se puede hacer absolutamente nada. Para lo único que sirve es para hacer carreteras. Y esta administración quiere hacer carreteras a mano, o sea que tampoco, ¿no? Al final, las alternativas de destilación. Mira, ahí está, muchísimas gracias por la gráfica. A ver, ya está, sin irse más lejos. Produces 72 litros de gasolina que no sirven para nada, 45 con 48 que tampoco, porque vamos a hablar del tren, 45 litros de diésel por barril. Quítale la demanda de transporte, porque México es un país que depende en un porcentaje altísimo de transporte por carretera, sobre todo en carga, y eso es diésel. Así que, no sé, podemos hacer el número, pero de esos 45 litros quedan a lo mejor 7 para el tren, si le echamos ganas. Turbocina, 15 litros de turbocina. Tengan ustedes en cuenta que para volar de México a Barcelona, que es la primera escala del vuelo para venir a Dubái, cuando gusten, ya saben. Para volar de México a Barcelona, al 380 de Emirates le meten 205 toneladas de turbocina. Piensen en lo que son 205 toneladas de turbocina y luego me cuentan si salimos. Es cuestión de hacerse los números y ya está, ¿no? Si no tienes esa producción de materia prima, si no tienes extracción y si no tienes la tecnología, ni tienes el dinero para financiar tu propia exploración y además no te lo quieres gastar con privados, no hay materia prima que alcance. No tienes cómo producirla. Si no la produces, pues ¿qué vas a procesar? ¿No? Al final, de nuevo, la cosa acaba teniendo... No tiene pies ni cabeza, ya está, no sé, yo ya es que ya no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero pues efectivamente
no alcanzas a producir todo el crudo que necesitas para producir la gasolina que te hace falta para los coches. Ya, por favor, ponernos a hablar de, vamos aquí a producir todo el diésel del mundo, ¿no? Y combustóleo, un montón, pues sí, un montón que no alcanza para nada. No, hoy por hoy a lo mejor les sobra combustóleo porque ya no pueden vender combustóleo marítimo por regulación, y ahí, pues, si quieren usar el combustóleo en generación, pues adelante, pero entonces están yendo contra Kioto, están yendo contra París, están yendo contra Principios de Ecuador, están yendo contra IFC, están yendo contra todos y cada uno de los estándares ambientales definidos que no se definieron ayer, O sea, todo esto tiene 10, 12, 15, 18 años establecido. ¿Saben qué es lo que hay que hacer para poder vender ese combustóleo a nivel marítimo? Pues sí, una hidrodesulfurizadora. ¿Hay una? Pues no tengo ni idea. ¿Alguna refinería tiene una? Pues tampoco. Ahí está el combustóleo. Van a quemar combustóleo. Muy bien. Sigue sin alcanzar para lo que quieren hacer. Tan simple como que son matemáticas, Bernardo, simplemente no dan las cuentas. Por ahí ya había un tema, nos acercamos al final, pero no me gustaría dejar nada de lado. Abril, ya estabas en fila para platicar. Esto es otro de los temas, o yo creo otra vez, como todos los temas acaban de ser algo político, y preguntaban, ¿qué ganan haciendo esto? Creo que quizás tú nos podrías ayudar a esclarecerlo, y de nuevo, David, regreso contigo. Es un poco complicado, o sea, a un corto y mediano plazo hay una ganancia obvia, que significa, no olvidemos que esta refinería está en la cuna, en el pueblo cuna de donde nació y de donde partió el presidente de la República. Entonces, como lo puse en el chat, como les respondí a Dionisio, lo que están buscando, nuevamente, no lo racionalices, Dionisio, es una cuestión ideológica, es una cuestión electoral. Vamos para el 2021, están buscando, como dije hace rato, es un gobierno populista que está buscando retener a toda costa el poder. Y dices, bueno, ¿y si fracasa, qué va a pasar? Estamos acostumbrados, mientras el presidente tenga no sé cuánto tiempo le vaya a durar el poder satisfacer económicamente a su clientela, es decir, todos estos programas asistencialistas. Él tiene una base, creo que la semana pasada o hace poco lo comenté también, él tiene más o menos, los programas cubren el 23, 24 millones no, lo comenté en otro webinar, 23, 24 millones de personas ahorita están cubriendo los programas. Él necesita una base, un voto más o menos de 13, 15 millones, es decir, que si él logra sostener económicamente esto, no importa si le funciona o no le funciona, estas parques industriales o esta refinería, porque él va a continuar ganando la elección para el 2021 y posiblemente hasta el 2024. Ahora bien, hay una cuestión en Pemex que viene para el 2024, es no sé bien cómo se le llama, pero es como la reconfiguración de la deuda, es cuando tienen que volver a renegociar la deuda. Entonces, es cuando va a empezar a tener problemas, porque entonces ya estamos viendo que todas las calificadoras lo traen casi en perspectiva basura, es cuando la parte crediticia está tan mal ahorita y las calificadoras están tan bajas que seguramente como el riesgo es mayor para Pemex, pues les va a costar muchísimo, ya no van a poder costearlo. Los seguros, digamos, de Pemex ya no van a poder ser a un precio más o menos moderado, cada vez va a ser más caro. Entonces, en ese momento, en el 2024, es cuando posiblemente a nivel Pemex, y si no que me corrijan Eric y David, que deben de saber posible más de la parte financiera de Pemex, es cuando él se puede dar este enfrentazo. Sin embargo, para el 2024, pues ya va a estar en otro proceso electoral y posiblemente tenga la oportunidad de todavía sostenerse otros 6 años. Entonces, lo que estamos hablando es un periodo de 6, 12 años quizás, en donde puedan sostenerla, y en cuanto encuentren otras herramientas o mecanismos populistas para continuar
logrando la hegemonía y el poder en el gobierno. Es más o menos lo que, no sé si por ahí viene algo más, pero eso es lo que yo te podría decir. Muchas gracias. Pues yo no quisiera agregar mucho a lo que ya mencionaron Bernardo y Abril. A lo que iría yo es que no solamente Dos Bocas va a estar, no va a estar en tiempo y no va a estar en costos. No solamente tenemos problemas por ahí, también el resto del Sistema Nacional de Refinación está presentando profundos problemas. Cada vez surge más información acerca de los retos que están enfrentando y cada vez me parece que vamos a seguir lo viendo como una liability brutal para el sector energético mexicano, tanto por cosas que se mantienen con pinzas, como ha ocurrido desde hace muchos años, la verdad, eso es innegable, producto de la falta de mantenimiento más la deficiencia en la calidad de los servicios y de los productos que llegan. Es decir, hay complejidad para llevar crudo a las distintas refinerías del sistema y hay complejidad para sacar producto terminado de las mismas. Dificultades de logística van a seguir causando más y más problemas. Los crackers no están, las reconfiguradas parecieran que son las más complicadas máquinas para operar en el mundo. Es verdaderamente un problema. Y bueno, creo que en este momento lo que nos queda es seguir atentos, porque el Sistema Nacional de Refinación se le va a seguir exigiendo para tratar de reducir importaciones. No se va a lograr. Hay demasiados problemas. Y muchas gracias. En la semana vimos una noticia que para algunos fue un escándalo, para otros puedo decir, incluirme entre ellos, seguramente tú también, Bernardo, vas a decir lo mismo, fue nada sorprendente. La noticia fue que CENER decía o presenta en un documento tratando de construir algo que en teoría debería ser una justificación, donde dice que Dos Bocas podría incrementar su costo de construcción en cualquier cosa entre 13.5 y hasta 35%. Esto no solamente tiene varios acercamientos, pero no solamente es que en cualquier empresa privada te mandarían a la calle a los 2 minutos que acabaras de decir la frase, que un proyecto que tú estabas costeando tiene una posibilidad o una desviación esperada de cualquier cosa entre 13.5 y 35%, porque es el sueldo de todas las cuadrillas que van a estar participando ahí. Y de hecho, para ponerlo en su debida dimensión, es el sueldo de toda la empresa. Es el sueldo de toda la empresa, para allá iba Bernardo. Típicamente, y no sé tú en los estándares de aquel lado del planeta, pero en todo lo que yo he vivido en el continente americano, 35% es el margen estándar que se maneja en un proyecto de infraestructura. En el mundo del EPC ya hablar de un 30 y algo % de margen en un proyecto de ese tamaño se dejó de usar hace años. Hoy vas y haces te dicen, oye, ofértame aquí, yo qué sé, ofértame un ciclito combinado, no seas malo. Y tú te truenas los dedos y rezas mucho y todo, y sacas una utilidad del 8. Y te puedes dar, como dicen los españoles, te puedes dar con un canto en los dientes si tu utilidad al final es del 5, ya está. Y ya con el 5 es que compras champán para todos y te traes unas carnitas de Michoacán y lo que tú, bueno, aquí no porque no se come cerdo, pero organizas tremendo pachangón. Tú imagínate que construyes un proyecto, vamos a decir que haces Dos Bocas y lo haces bien, $14 mil millones, todo el mundo muy contento. El 5% de eso es la nota, aún después de pagar impuestos. Y ahí es donde me gustaría comenzar a pelotearlo contigo otra vez, como lo hemos hecho por, decía ya más de un año, Bernardo, y es que $14 mil millones es lo que dijimos desde hace por lo menos marzo de 2019 que iba a costar. No había manera que costara $8 mil millones. Claro. A ver, yo de hecho hace un par de semanas saqué mi bola de cristal del closet y la pulí y todo, y dije, mira, si no estaba yo tan equivocado. Es que es así. No hay forma no puedes construir una refinería de 340 mil barriles de petróleo diarios si solamente acondicionar el terreno te va a costar casi 400.
Y entonces a mí me vienen a decir, ¿de dónde sacas el número? A ver, o sea, si es cosa nada más de darse la vuelta por cualquier proyecto industrial grande que se haya hecho en la historia, en el que sean suficientemente honestos y transparentes para publicar los costos. Eso cuesta acondicionar un terreno. Y un terreno de ese tamaño, pues eso cuesta. Si te vas a gastar 400 en acondicionar terreno y a lo mejor 3,000 en obra civil, y no estoy diciendo ninguna locura, ni he bebido nada porque es muy temprano. No hay manera de que eso salga en 8,000 millones de dólares. Ja. No es posible. Entonces, desde el principio era claro, pero ¿cómo? Si el punto ha sido ese, ni en ese plazo ni a ese precio. No hay forma. Y más allá de eso, lo que me gustaría dejar bien claro o recordarle a todos los que escuchan ahorita en vivo o que tengan la oportunidad en el futuro de escucharnos por Spotify o nuestro canal de YouTube, es que cuando lo platicamos en su momento dijimos otro de los grandes retos, ya lo ponía ahorita Bernardo, es el tiempo. Porque en su momento, me acuerdo, yo tenía la oportunidad de estar trabajando cuando comencé a ser entrevistado sobre ello, estaba trabajando con un refinador o con el más grande refinador del planeta y les decía, la simple fabricación de un cracker toma entre 24 y 36 meses. Aquí les decía, esto no es parar una barda, aquí no es que pongo el doble de gente y vamos a acabar más rápido. Y Bernardo, tú lo tienes más fresco, yo hace 2 años que no estoy ahí, pero cuando hablamos de infraestructura de estos tamañotes, no importa que le pongamos más dinero, no importa que le pongamos más gente, no lo podemos acelerar. No, hombre, pero si pasa lo mismo con la obra civil, a ver, y es de morirse de risa, pero siempre pasa igual. No, hay que acelerar la construcción de las cimentaciones, sí, pero te guste o no te guste, te parezca o no, el concreto de determinadas especificaciones fragua en 19 días, o en 25 o en 8, en los que tú quieras. Entonces, me da igual qué tanto quieras acelerar tu plan de cimentaciones. Las fraguas toman 19 días antes de que puedas meter un solo tornillo encima de la cimentación. Pues pasa exactamente lo mismo con cualquier equipo mayor. Si tú quieres un reactor, quieres una torre de destilación, quieres un coker, quieres lo que tú quieras. El punto es que a lo mejor mucha gente no imagina el tamaño de un equipo como ese. O sea, un coker es un aparato de 12 pisos que pesa 750 toneladas de acero y no es un tanque, ¿no? Tiene una pila de cosas adentro que sirven pues para lo que sirven. Y eso hay que construirlo, pero se construye de cero. Traiga usted la plancha de acero, hágala redonda, córtela, haga sus patrones. Es como hacer unos pantalones. Tú traes el patrón y dibujas en el acero lo que quieres cortar, lo cortas, lo haces curvo muy bonito y luego lo sueldas. ¿Cuántas pulgadas de soldadura tiene un coker? Un coker tiene cerca de 25,000 pulgadas de soldadura, ¿no? Sí, solo en la parte de fuera. Además es soldadura de muy alta especificación y si te falla la radiografía tienes que limpiar la soldadura y volverla a hacer. Un coker es un aparato que fabricas en 15 meses a lo mejor. Entonces, para que era tiempo para el 22, tendrían que haberlo pedido en diciembre del 18, porque luego te falta transportarlo, te falta traerlo para acá, te falta ponerlo en su lugar, te falta conectarlo a todo lo demás, te falta probarlo solito, porque un coker no viene comisionado, tiene una prueba hidrostática para asegurarte de que no llora, pero no pueden probarlo. Lo conectas y toda la cosa y luego lo pruebas. Y si lo rompes mientras lo pruebas, pues lo tienes que reparar. Entonces el asunto de poner el coker ahí no es, mire usted, váyase a la tlapalería, pida un coker y tráigalo. Es un asunto de 2 años y medio antes de empezar a comisionar. Seguro, y sobre esto además regresarlo a la realidad o al menos a las condiciones actuales. Estamos todo el planeta en medio de una crisis tanto sanitaria como económica que tiene paradas las fábricas de todo Asia, donde se fabrica
estos equipos o donde típicamente se fabrican estos equipos, India, China, Malasia, el que quieran citar, quien quiera que me esté oyendo, y hace cerca de 2 meses ya, si no es que más, para el caso de India, según mis cuentas, cerca de 70 y algo días, tú lo tendrás más fresco. Entonces, no solamente no llegábamos en tiempo bajo condiciones regulares, menos ahora. Y el otro tema que ya veía por acá era cangrejera. Cangrejera es, de nuevo, otro tema que redunda en la política, es cómo buscar construir noticias políticas que abonen a esta búsqueda de la mayor producción de gasolinas. Si me lo preguntan a mí desde el punto de vista técnico, entre petroquímica y refinación estamos hablando de 2 escalas distintas de tecnología o tecnificación. Estrictamente bajar una planta petroquímica a una refinación es eso, es un downgrade, es retirar tecnología y retirar valor agregado en los productos que produce. Adelante, Bernardo, ya estabas platicando sobre ello. No, me perdí un poco, o sea, de pronto ya no te escuché, pero a ver, el punto cangrejera, pues sí, es así como lo decía, yo creo que lo resumiste perfectamente, es dejar de usar tecnología que ya tienes, ¿no? Y pues yo honestamente no sé para qué, no tengo ni idea, si al final tienes una planta, pues úsala. Y si tienes que ponerla muy mona para seguirla usando, pues vela poniendo muy mona. A ver, aquí hay muchos errores que vienen del pasado, eso es totalmente cierto. Las refinerías de Pemex están para la basura. 2 de ellas, las casi prefiero comprarlas al kilo. Pues sí. ¿Qué hay que hacer? Pues no construir una nueva. Ponga usted esas muy monas y échelas a volar en serio. Y produzca todo lo que pueda e importe todo lo que le haga falta, ¿no? Oye, pero es que cangrejera, nada de nada, ¿no? La producción y posiblemente una buena alternativa sea que la producción de Pemex se dedique a petroquímica, que produce el 80, el 81% de los productos que se usan o consumen en el mundo. Y hasta 300% de margen de utilidad en algunos derivados para farma. Claro, entonces si tienes un sistema de refinación que puedes modificar para que alimente petroquímica, o tienes ¿cómo se dice? Un espectro de mercado inmenso a nivel mundial. Podrías estar exportando una cantidad de productos espectacular que sí te darían además muchísimo dinero, ¿no? Por supuesto. Entonces, cerrando y terminando por el día de hoy este episodio, de nuevo, muchas gracias a todos los que participaron. No tengo nada más que sumar, no sé si David tuviera algo que abonar, pero si no, a Gaspar, a la doctora, a Porres que nos acompañó, a Santiago, siempre como co-host, a Abril, nuestra experta en temas políticos, y todos los que participaron, Ana Lilia también todavía por acá. Bernardo, como siempre es un gusto hacer mancuerna en estos temas de downstream y desarrollo de infraestructura contigo, y a todos los que participan como parte del chat y nos acompañan en cada uno de los episodios de este Open Mic. Muchas gracias, les deseo a todos que tengan un excelente fin de semana. Continúen quedándose, no pierdan ningún miedo, no hagan caso a esos consejos, y pues estamos aquí el siguiente viernes. Muchas gracias, buenas noches.